Bueno, vamos a ver qué es lo que contiene la base de datos de Barro, cómo está armada para que ustedes puedan jugar y replicar algunos cuadros o tablas del paper. Es un archivo zip que tiene muchos archivos PRN. PRN son archivos de texto y en cada uno de estos archivos de texto, por ejemplo, en bpm.prn o codes.prn, lo que tenemos son distintas cosas. ¿Qué sabemos que hay dentro de cada uno de estos archivos? Para eso tenemos que abrir cualquiera de estos dos archivos. Hay un Word y un archivo TXT. Uno los abre y lo que tiene acá es el contenido de todos estos archivos y de todas las variables y cuál es la fuente de cada una de las variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá les explica que son datos de panel para 138 países, ¿no? Y lo divide la variable en 7 grupos de temas, ¿no? Donde tenemos las cuentas nacionales, la educación, la población y la fertilidad, ¿no? El crecimiento, el gasto del gobierno, CPP, donde vamos a tener deflactores, inflación, variables políticas y algunas que tienen que ver con el comercio internacional. Y además, bueno, la lista de países y algunas cosas que tienen que ver con los datos. Después les describe cuáles son todas las fuentes, ¿no? Y después pasa a decir cada una de las variables qué significan. Por ejemplo, la variable que es GDPSH4XX, lo que les va a decir es cuál es el PBI real per cápita a precios de 1980, y el XX final es para 1950, para 1955, para 1965, entonces si dice 50, es para el 50, 55. Ahí es donde podemos utilizar como el PBI per cápita del punto inicial para cada uno de los años. Después, otra variable, por ejemplo, interesante es la INBSH, que es la relación de la inversión real, ¿no? En términos del PBI. Y X, vamos a ver, ahora después es 1, 2, 3 o 4, y se refiere siempre si es al año 1960, 65, 70. Por ejemplo, la tasa de crecimiento del PBI de otra fuente, que es la GRSH5, ¿no? Si venimos más arriba, vamos a tener cuáles son las SH4, es Summer and Houston, y la SH5 es Summer and Houston de Penworth Table. O sea, son dos fuentes distintas, tienen mínimas diferencias. Y entonces, lo que tienen acá es el nombre de las variables, y más abajo, ¿no? Son todas las variables, son un montón. O sea, en cuentas nacionales tenemos las que tienen que ver con el PBI, con la inversión, con las tasas de crecimiento del PBI, de distintas fuentes, ¿no? Tenemos del Banco Mundial también. Después tenemos las de educación, son muchísimas también, donde tienen, por ejemplo, Human XX es el promedio de años de escolaridad del total de la población en 1960, 65, 75, 80 y 85. Después tenemos, bueno, para los hombres, para las mujeres,
todos mayores de 25, de primaria, bueno, tenemos un montón de variables ahí para elegir. Entonces tenemos la lista de todas las variables que va teniendo en todos esos archivos o en este archivo zip. Ahora, ¿cómo sabemos dónde está cada una? Tenemos que ir a la parte de abajo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, después ya de educación pasábamos al punto de población y fertilidad, donde tenemos la población, la cantidad de trabajadores, la proporción de población debajo de los 15 años, mayores de 65, fertilidad, mortalidad, esperanza de vida. Después tenemos las que tienen que ver con el gasto del gobierno. En el punto ya 5, PPP de los deflactores, el nivel de precios, y después variables políticas como pueden ser número de asesinatos por millones de personas, número de revoluciones por año, golpes de Estado, guerras civiles, épocas de guerra, y después las que tienen que ver ya con el comercio internacional, como el ratio de las exportaciones sobre el PBI, el ratio de las importaciones sobre el PBI, y demás variables, ¿no? Pero cada uno de estos archivos, lo más importante es tener en cuenta, ¿no? Estas son la lista de países que tenemos, y cada uno de estos archivos nos dice qué es lo que tienen. Por ejemplo, el archivo codes PRN, ahora lo vamos a abrir, ¿no? Vamos a ir acá. Si lo queremos abrir directamente, no nos va a permitir. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al Excel. A ver si estoy compartiendo, ¿no? Vamos a ir al Excel. Compartimos el Excel. Y abrimos el archivo codes. Este archivo, ¿no? Nos va a decir si lo tenemos que delimitar por comas o por un archivo de texto, ¿no? Es un ancho fijo. Ponemos siguiente acá. Nos pone dónde va cada variable. Y finalizamos, ¿no? Y esto es lo que nos dice es, por ejemplo, teníamos en el archivo de texto, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y 138 filas, ¿no? Eso es importante. Y volvemos al archivo de texto. Estas 7 columnas se corresponden con la primera, nos dice que es de Asia. La segunda, Bacode tendríamos que buscar arriba, pero LAM es Latinoamérica, Big Sample es la muestra grande, Sudáfrica, o el sample del 97. Entonces, cada columna se corresponde con una de estas variables de acá. Este es en el archivo codes. Y si vamos un poquito más arriba, aparecen en este mismo orden. La primera fila
corresponde a Algeria, la segunda a Angola y la tercera a Benín. Entonces nosotros podríamos copiar todas estas 138 líneas en Excel, ponerlas al lado del que teníamos, y así obtenemos para cada línea los datos que corresponden de cada una de esas cosas. Entonces, podemos volver al Excel y abrir, por ejemplo, acá. Abrir otro de los archivos. Vamos a abrir el archivo GDPSH5. Lo abrimos. ¿Y qué nos muestra? Otra vez, tenemos cantidad de filas 138, ¿no? Acuérdense que la fila número 1 significaba Algeria. Si insertamos una columna, y uno podría ponerle el nombre a cada una de estas columnas, entrando en el archivo, otra vez de texto, que teníamos acá, buscando cuál es el archivo GDPSH5, que es lo que contiene. Entonces buscamos el archivo GDPSH5 era, ¿no? SH5, que contiene todas estas variables acá. Acá lo tenemos. Entonces, contiene GDPSH 5, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 y 85, 89 y 90. Todas estas variables son GDPSH para cada uno de los años. GDPSH, tenemos que ir arriba otra vez a buscar qué significaba. GDPSH5 es el Producto Real Per Cápita, ¿no? Y lo tenemos para 1950, 55, 60, 65, 70, todos estos. ¿Qué más traía ese archivo? GRSH5, 1. Está 2, 3, 4, 5, 6 y 6A. Esta es la tasa de crecimiento, ¿no? Para los periodos del 55 al 60, del 50 al 55, del 55 al 60 y así sucesivamente. Y después tenemos INDSH 5.1, que también se corresponde a cada uno de estos periodos. En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 variables, que si vamos al Excel, son la cantidad de columnas que tenemos acá. Acuérdense que las últimas eran las de la inversión, y después teníamos las de la tasa de crecimiento del PBI. Entonces, lo que podemos nosotros es ir abriendo cada uno de estos archivos, las variables que nosotros querramos buscar, las vamos juntando, las podemos juntar en un Excel, ¿no? Como algo más práctico, y ahí ya pasar a Stati y trabajarlas, o directamente ver por ejemplo, en Stata. Les pongo
un ejemplo de una que estaría bueno mirar, ¿no? Acuérdense que teníamos que las primeras eran el producto, ¿no? Y después teníamos acá, que ya empiezan con tasa negativa, son creo que es esta de acá, y hacemos estas dos columnas, podemos tener, por ejemplo, la tasa de crecimiento del PBI y el punto de partida, y ver qué nos muestra. Entonces podemos insertar un gráfico, y nos muestra esta relación acá. A ver si está bien, o tendríamos, creo que es, ¿no? Entonces podríamos analizar el PBI de partida con GRHH o con inversión directamente, por ejemplo, que eso era, creo que está acá, ¿no? Más inversión, más tasa de crecimiento, ¿no? Claramente. E ir vinculando, haciendo los gráficos que, por ejemplo, veíamos, esto es solo para 5 años, en los gráficos teníamos más observaciones para más años. Pero bueno, la idea es que ustedes puedan agarrar esta base, usarla para lo que quieran, para cualquier trabajo que se les ocurra, pero también que jueguen a ver si pueden replicar algunas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con las regresiones que hace Barro, ¿no? Se pueden agarrar la tasa de crecimiento del producto, hacerlo si quieren para más sencillo, solo para 5 años, entonces eligen la variable del producto per cápita en 1960, la tasa de crecimiento en esos 5 años, ¿no? Que va a ser la variable explicada. Después pueden elegir para ese periodo también la esperanza de vida, la fertilidad, la educación, la inversión, el consumo de gobierno, y hacer una regresión y ver qué obtienen. Bueno, les dejo entonces la base subida a la U24 para que ustedes puedan usarla como quieran. Cualquier duda me van preguntando sobre el uso de la base.